Buenas tardes, niños de cuarto grado. Vamos a hacer este tema del virreinato del Perú desde una forma virtual. Ustedes de casita y yo también de mi casita, hasta que nos podamos reencontrar en el colegio. ¿Listo? Empezamos. El virreinato del Perú. A ver, nosotros debemos recordar que hacia el año 1542 en el Perú, después de la invasión de los españoles, ¿recuerdan cuando estudiamos el Tahuantinsuyo y vinieron los españoles, Francisco Pizarro y sus socios, a conquistar, mejor dicho, a invadirnos? Bueno, entonces, después de la invasión de los españoles y la conquista del Tahuantinsuyo por Francisco Pizarro y sus socios, los conquistadores se vieron envueltos en unas disputas, en una serie de conflictos llamados guerras civiles. ¿Por qué guerras civiles? Porque eran luchas entre cada uno de los conquistadores. Ojo, teniendo en cuenta que era Francisco Pizarro y Diego de Almagro, entre los dos conquistadores. ¿Por qué? Porque después de la invasión del Tahuantinsuyo, a cada uno de los socios se les dio, digamos, como un pago por esta conquista que estaba a cargo de la corona española, ¿verdad? Entonces, a Diego de Almagro se le había denominado como alcalde de Tumbes, lo cual él no estuvo de acuerdo. Y a Francisco Pizarro, como era el capitán general de la conquista, a él se le dio como gobernador de todo este imperio, de Nueva Castilla, porque así se denominó Nueva Castilla. Entonces, como Diego de Almagro no estuvo de acuerdo en que Francisco Pizarro tenga mucho más, digamos, mucho más pago, mucho más reconocimiento, es por eso que empezaron las disputas, estas disputas. ¿Entre quién dijimos? Entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Entre Diego de Almagro se dio estas disputas. ¿Cómo se denominaron? Las guerras civiles de los conquistadores. Listo. Recordemos que en estas guerras civiles, Diego de Almagro fue derrotado. Diego de Almagro fue muerto, murió, quedando solamente Francisco Pizarro vivo. Entonces, cuando Diego de Almagro murió, había dejado un hijo, que era Diego de Almagro el Mozo, hijo de Diego de Almagro. Entonces, Diego de Almagro, ya muerto, su hijo es quien decide vengar la muerte de su padre, asesinar a Francisco Pizarro. ¿Por qué? Porque a él le parecía injusto que, habiendo sido los dos socios quienes habían conquistado esta nueva Castilla, este nuevo territorio, lo habían conquistado por igual, sea Francisco Pizarro quien tenía mucho más pago. Entonces, Diego el Mozo decidió vengarse. ¿Cómo se vengó? Asesinando a Francisco Pizarro. Lo venció, asesinándolo en la casa de gobierno donde se encontraba Francisco Pizarro. Entonces, al ocurrir toda esta matanza, la corona española decide eliminar todas estas encomiendas, porque lo que había dado Francisco Pizarro y Diego de Almagro fueron encomiendas. Entonces decide disolver todo esto. Lo decide para que pueda, terminar con todos estos enfrentamientos. Decide. Entonces, ya deja de ser Nueva Castilla, porque Francisco Pizarro lo denominó a este nuevo territorio como Nueva Castilla y pasó a llamarse el virreinato.
del Perú o Virreinato de América del Sur. Entonces, decimos, ¿por qué se elimina Nueva Castilla para que vuelva a formarse el Virreinato del Perú? Se elimina, ¿por qué? Porque el rey de España, Carlos I, decide suspender estas encomiendas porque las consideraba que era mucho premio a los conquistadores, teniendo en cuenta que quienes acompañaban a Diego de Almagro y Francisco Pizarro no es que eran nobles de España, no, eran reos, eran corsarios, eran piratas, o sea, no es que vinieron la clase social alta de España, no, fueron, digamos, bandidos quienes acompañaron a Francisco Pizarro. Entonces, Carlos I en Barcelona, el 20 de noviembre de 1532, decide formar o firmar las nuevas leyes de las Indias. Hubieron nuevas leyes de Indias. Nuevas leyes de Indias. ¿Dónde? Suprime totalmente las encomiendas. Suprime, elimina, deroga, o sea, quita las encomiendas y todo el territorio que había sido conquistado por los socios pasan a formar parte al virreinato. ¿Qué quiere decir? Que regresan a manos del rey de España. Pero no es que el rey él gobernó, no, porque el rey se encontraba en España. Entonces necesitaba quien lo represente, ¿verdad? Quien lo represente. Y envía a una persona de su confianza, que se denominaba el virrey. Entonces, las nuevas leyes de India, se forma el virreinato. Que es, digamos, ¿y quién era el que gobierna este virreinato? Era gobernado por el virrey. Pero, ¿cuáles fueron las causas? Ya para entrar más al fondo de esta situación. ¿Cuáles son las causas por qué es que el virrey elimina Nueva Castilla y forma el virreinato? Que estaban estipuladas en nuestras nuevas leyes de Indias. ¿Cuáles fueron las causas? La primera fue la necesidad de la corona española por administrar los nuevos territorios, o sea, todos los territorios conquistados. O sea, la corona española sentía, en este caso el rey Carlos I sentía, que estas encomiendas tenían un mal uso. Sentía de que esas encomiendas ya no le pertenecían a él como rey de España. Entonces, él decide nuevamente volver a unir todos estos territorios para que él los administre. Entonces, esa es una causa. La siguiente causa era que él necesitaba imponer su voluntad. O sea, lo que el rey ordenaba tenía que hacerse en esos nuevos territorios. Y como siendo encomiendas no era así, porque los encomenderos disponían y decidían ellos mismos ellos tomaban sus propias decisiones, entonces el rey necesitaba imponer su voluntad. Lo que él se diga, lo que él decía, eso se hacía. Entonces, van dos causas. La tercera causa era acabar con la actitud rebelde, peleas, conflictos, guerras y de los encomenderos, y sobre todo eliminar el trato inhumano. O sea, ¿qué quiere decir? La explotación a los cuales estaban sometidos los indígenas. Porque si bien es cierto, a los encomenderos se les daba una porción de tierra, también se les entregaba una encomienda de indios, que era un grupo de indios. ¿Para qué?
para que esos indios o indígenas trabajen las tierras, pero a cambio el encomendero tenía la obligación de brindarle educación, claro, educación cristiana, porque eso era, digamos, el mensaje directo de los españoles, pero darles educación, alimentación y un lugar donde puedan dormir los indígenas. Pero no fue así. Los encomenderos los explotaban a los indígenas, no les daban alimentación, no les daban educación. Incluso muchos de estos indios, muchos de estos incas, empezaron a morir en las minas por la gran explotación a los cuales se veían sometidos. Por último, la última causa, y digamos que engloba a cada una de las tres causas anteriores que hemos mencionado, es la de administrar y asegurar las riquezas mineras, porque en ese entonces las minas se podía explotar el oro, la plata, el cobre. Entonces, toda esa riqueza, toda esa explotación a los cuales las minas daban, todo ese producto, el rey necesitaba que todo eso se envíe según como correspondía en el contrato que habían firmado los socios con la corona. No se estaba dando, entonces el rey decide que tenía que toda esa riqueza tenía que llegar a España. Entonces, esas cuatro causas fueron las principales para que se eliminen las encomiendas y se forme el virreinato. ¿Cómo lo forman nuevamente? El 20 de noviembre de 1542 en Barcelona, promulgando las nuevas leyes de Indias. Y allí formamos el virreinato. Ahora, nosotros hemos dicho que el rey no podía gobernar porque el rey se encontraba en España. Entonces, ¿quién gobernaba el virreinato? Un virrey. ¿Y quién fue el primer virrey? Fue Blasco Núñez de Vela. El primer virrey del Perú fue Blasco Núñez de Vela, que desembarcó en Tumbes en marzo de 1544. Y vino con la idea y la obligación de que debería aplicar las nuevas leyes de Indias. Tenía que aplicar las nuevas leyes de Indias. Sin embargo, no pudo ejercer autoridad total o autoridad real de la corona española. No pudo. ¿Por qué? Porque todavía existían encomenderos que estaban en contra de la corona española. O sea, ¿qué quiere decir? Que no querían que la corona española tome nuevamente a su poder estas tierras. Entonces surgieron diversos enfrentamientos. ¿Entre quién? Entre los partidarios de Francisco Pizarro y los de Diego de Almagro, por el dominio de todo este nuevo territorio que era el virreinato del Perú. Allí murió toda esta disputa murió Diego de Almagro el Mozo, Gonzalo Pizarro, murieron. Entonces, la corona española, al ver todavía estos enfrentamientos que se hacían, y todavía no podía Blasco Núñez de Vela poner, digamos, en aplicar estas nuevas leyes, la corona decide enviar a Pedro de Gasca con el título de pacificador para solucionar los problemas y, digamos, que tranquilizar la situación. Así que cuando Pedro de Gasca, el pacificador, llega a Perú, logra vencer a Gonzalo Pizarro, el cual fue asesinado. Gonzalo Pizarro fue asesinado en el Cusco por el delito de traición al rey. Entonces, a partir de allí es que inicia y se, digamos, acatan las nuevas leyes del virreinato. Chicos, entonces, este es el primer tema con respecto al virreinato. Ya nos vamos a ver más adelante con el siguiente tema, porque sí, mientras no podamos salir de casita, vamos a estar con nuestras clases virtuales. A este resumen de clase va adjuntado un resumen para que ustedes puedan trabajar y responder algunas
preguntas que allí les dejo. Muy bien, chicos, cuídense y ya nos veremos más adelante.